Buenos días. Continuamos en la unidad 4, en la que estamos estudiando las inferencias sobre las medias de las poblaciones. Ayer y en las clases anteriores hemos estado estudiando problemas suponiendo distribución normal. Esa distribución normal pueden tener problemas de una muestra, pueden tener problemas de dos muestras y pueden tener problemas de k muestras. Ayer estudiamos el problema de dos muestras independientes, que, si recordáis, tenía un proceso anidado. Eran dos test de contraste. Un primer test, que era el contraste de igualdad de varianzas, que es el que tenéis marcado en rojo, que salía una distribución f de Snedeker, y con esa distribución f de Snedeker se decidía si las varianzas eran iguales o si las varianzas eran distintas. Si las varianzas eran iguales, tendríamos que utilizar el camino de la hipótesis nula de H0, y entonces se compara si las medias son iguales o no. Nos queda por explicar el otro camino, que es cuando las varianzas son distintas, cómo se realiza el problema, Es decir, vamos a plantear un problema. El problema que vamos a analizar es el siguiente. Tenemos un conjunto de obesos severos, conjunto de obesos. A ese conjunto de obesos se les va a asignar aleatoriamente dos dietas. Una dieta es baja en carbohidratos y la otra dieta es baja en grasas, ¿vale? ¿De acuerdo? No se sabe a priori el paciente a qué grupo o a qué dieta se le va a asignar. Es decir, tenemos 132 obesos, esos sujetos son aleatorizados, se elige al azar a qué grupo vas, y durante 6 meses sigues una dieta baja en carbohidratos o sigues una dieta baja en grasas. Los resultados son los que tenéis ahí. El número de sujetos en la dieta baja en carbohidratos, tenemos 64 obesos. En el grupo de bajo en grasa, la dieta baja en grasa, tenemos 68, y lo que se calcula es, se ha medido el peso al iniciar y se ha medido el peso al finalizar esos 6 meses de dieta. ¿Se entiende eso? Y lo que se está midiendo es el cambio, el post, menos el pre. Como el post menos el pre, obviamente las cantidades salen negativas, ¿vale? El post es el peso que tiene pasados esos 6 meses menos el peso que tenía cuando inició, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos un problema que es de dos muestras independientes, pero que dentro de cada uno de esos grupos de bajo carbohidrato o de baja grasa se ha hecho un antes y un después. Las medias con baja carbohidrato, menos 5,7 kilos, han bajado en media menos 5,7 kilos, y la dieta en baja grasa ha bajado menos 1,8. ¿De acuerdo? Y las desviaciones típicas de esos cambios en peso, una desviación típica es 8,6. Las desviaciones típicas siempre son positivas, como sabéis, es un valor elevado al cuadrado y hecha una raíz, por tanto siempre positivo, y la otra 3,9, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este problema es contrastar si las varianzas son iguales o no. Bien, vamos a ello.
lo que vamos a plantear es hipótesis nula, sigma 2x igual a sigma 2y igual a 1, hipótesis alternativa, sigma 2x, sigma 2y distinto de 1. Este es el contraste de igualdad de varianzas. Yo tengo una nx, una ni, una x media, una sx, tengo una y media y una si, que son 64, 68, aquí tengo 64 y aquí tengo 68, que es mi tamaño, tengo menos 5,7, menos 1,8, menos 5,7, menos 1,8 y tengo 8,6, 3,9, 8,6, 3,9. Como sabéis, el estadístico de contraste es S2X, sigma 2Y, S2I, sigma 2X, que se distribuye como una F nx menos 1, ni menos 1. Suponemos H0 y fijamos alfa, que es alfa 0.05, que es lo habitual para empezar un contraste de hipótesis, presunción de inocencia. Suponer H0, ¿qué significa? Suponer H0 es que sigma 2x y sigma 2y son iguales y por tanto mi estadístico de contraste será S2x, S2y, que esto en nuestro caso será 8,6 elevado al cuadrado y 3,9 elevado al cuadrado. ¿Alguien puede hacer ese cálculo, lo que sería el estadístico de contraste? 8,6 partido 3,9, ¿vale? Todo elevado al cuadrado. 4,86. Ese es mi estadístico de contraste. Mi estadístico de contraste lo tengo que comparar con una distribución que es asimétrica, que es la f de Snedeker, nx menos 1, nx en este caso es 64, por tanto será 63, y la ni es 68, será 67. Si recordáis, el valor 1 es la zona de no rechazo H0, porque si el cociente de las dos varianzas fuese 1, estaría diciendo que las varianzas muestrales se parecen, por tanto la zona de rechazo va a estar aquí y va a estar aquí va a estar alfa medios, aquí va a estar alfa medios, este va a ser el punto crítico fnx menos 1, ni menos 1, alfa medios, y este va a ser fnx menos 1, ni menos 1, 1 menos alfa medios. Porque recordad que el punto crítico son colas a la derecha, y este valor aquí deja a su derecha 1 menos alfa medios. Por tanto, si calculo quiénes son estos valores, este punto crítico es el F 63, 67, 0,025, que será mi valor. ¿Por qué voy a calcular solo este? Porque mi estadístico es 4,86. 4,86 que está a la izquierda o a la derecha de 1.
está a la derecha de 1, por tanto tengo que saber si es más grande o más pequeño que este valor, ¿vale? Si me voy a la tabla F, 63, 67, 63, 67, lo tenemos aquí la tabla. Esta, vamos a ver un poquito más grande esta tabla y nos hemos pasado de visión. Tenemos el 63, que es, aquí solo hay valores para el 60, el más cercano es este y el más cercano es el 60. Si nos movemos por aquí, el punto crítico es 1,67, el más cercano que tiene esta tabla, 1,67. Por tanto, este valor sería 1,67. Mi 486 está aquí. Mi 486 está aquí. Por tanto, ¿yo qué tengo que decir? Que al nivel del 5% estas varianzas son como distintas. Rechazo H0, es decir, rechazo H0 al nivel alfa 0.05, ¿vale? Alguien me podría decir ahora, oiga, a ese nivel rechazo, pero ¿cuál es el p-valor? ¿Cómo se calcula el p-valor? El cálculo del p-valor, como sabéis, cálculo del p-valor, la idea es tener la distribución de la F, que es asimétrica. Esto es una F 63, 67. El valor que yo tengo es 486 que está aquí. 486 que está aquí. Este sería la cola del estadístico. Esto es P medios, eso es P medios, y por tanto yo tendría que calcular el F 63, 67 P medios es 486. ¿Eso cómo se calcula? Buscando en las tablas los diferentes valores de la F, ¿vale? Entonces, yo podría ir buscando en mi F, aquí ya sabíamos que era el 60-60, 1,67, si sigo con el 0,05, voy siguiendo el 60-60, sigue siendo 1,96, y en el último que tengo, el 60 con el 60 que tengo aquí, resulta que alfa 0,01 es, si no me equivoco, 2,25. Entonces, 2,25 resulta que aproximadamente 2,25, que lo tenéis aquí, 2,25 deja a su derecha nuestra escala, obviamente 0,001. Esa cola, resulta que P medios es más pequeño que 0,001.
Por tanto, la P será menor que 0,002. ¿Sí? He cogido ese valor de cola porque he ido mirando todos. He ido mirando todos. Vamos a ver. Vosotros tendríais que ir buscando en cada una de las tablas, el primer valor, ¿vale? Alfa 0,1. Anotar ahí, alfa 0,1. Alfa 0,1 es 1,40, ¿vale? Tú lo anotas. Bueno, el alfa 0,1, 1,40. 0,05 es 1,53. Yo tengo que llegar ¿a qué? A 4. Sigo. El alfa 0,025 me da 1,67. Todavía no he llegado. Sigo. ¿Vale? Este 60-60, 1,84. Todavía no he llegado. Ahora me voy a 0,05. Resulta que es 1,96. Todavía no he llegado. Y el último que tenemos es el 0,01, que es 2,25. Todavía no he llegado, pero no tengo más tabla. ¿Vale? Entonces, lo que tú haces, entre comillas, es moverte por este eje, y vas viendo diferentes alfas. Este es el último alfa que yo he encontrado, alfa 0,01, que vale 2,25. Anteriormente he tenido unos cuantos, ¿vale? Pero resulta que el valor que yo he obtenido del valor de estadístico está muy al extremo, ¿vale? El p-valor, recordad que el p-valor es la probabilidad de ser inocente con los datos observados. ¿Cuál es la probabilidad de que sea inocente? 0,002, más pequeño que eso. Es decir, tienes una probabilidad de que sea inocente bajísima. Por tanto, como tienes poca probabilidad de ser inocente, ¿yo qué te digo? Culpable, ¿vale? Por tanto, para alfa 0,1, ¿yo qué diría? Rechazo H0. Para alfa 0,05, ¿yo qué diría? Rechazo H0. Y para alfa 0,01, que son los niveles habituales, ¿yo qué digo? Rechazo H0. Por tanto, ya tengo que para los niveles habituales se rechaza la hipótesis de que las varianzas sean iguales. Sí. Normalmente, para elegir la X y la Y, para que todos hagamos lo mismo, porque no es lo mismo si tú eliges la X y yo elijo la Y, lo primero que se nombra es la X. Es decir, si yo digo un grupo y después el otro, el primer grupo para mí siempre es la X y el segundo grupo para mí siempre es la Y. Para que todos hagamos lo mismo, porque puedes hacer el mismo problema, pero lo que es X pasa a ser Y, lo que es Y pasa a ser X. Yo siempre, como regla de trabajo, primer grupo que se nombra es la X, segundo grupo que se nombra es la Y. Y así todos hacemos siempre el mismo problema. Es una buena pregunta, porque si no podemos llegar a hacer cosas distintas. Bien, ya tenemos, si os fijáis, ya hemos hecho este contraste en el problema de la dieta de los obesos, cada uno elegido al azar en su dieta baja en carbohidratos, bajo en grasa, y resulta que las varianzas son ¿qué? Distintas. Por tanto, ya no voy por este camino, que es el que fui el otro día, ahora tengo que venir por este camino. ¿Vale? Son estadísticos distintos. Es el mismo procedimiento,
pero tiene estadísticos distintos. ¿Por qué cambia el estadístico? Muy fácil. En el caso en que las varianzas son iguales, se hacía un promedio de la varianza, si recordáis, y esta vez ya no se hará un promedio de la varianza. El estadístico es distinto. Tiene otra fórmula, otra distribución en el muestreo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver ese contraste ahora. Bien, hipótesis nula, mu sub x igual a mu sub y. Hipótesis alternativa, mu sub x distinto de mu sub y. Obviamente estamos suponiendo que las distribuciones son normales, y ahora suponemos que sigma 2x es distinto de sigma 2y. Porque eso es lo que acabamos de hacer. Hemos hecho el contraste de varianzas y las varianzas son distintas. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el estadístico de contraste para este test? ¿Cuál es el estadístico de contraste? El estadístico de contraste es x media menos y media menos mu sub x menos mu sub y raíz S2x nx más S2y ni, y esto se distribuye como una T de Student con m grados de libertad. Esto es T de Student con m grados de libertad. Recordar que la T de Student es simétrica respecto del cero, es decir, de momento hemos visto distribución normal, distribución T de Student y distribución F de Snedeker. Este test sigue una T de Student. Y la M es un número, es una fórmula así, que es S2x nx más S2y ni, todo esto al cuadrado. Después tenéis el S2x nx todo al cuadrado partido por nx menos 1 más S2y al cuadrado ni al cuadrado. Obviamente esto no lo tenéis que memorizar. ni menos 1. Entonces, esto que parece, como digo yo, gallofa, lo único que hay que saber es este símbolo que significa, el símbolo casita que tenéis delante, es decir, M de gallofa. ¿Qué es M de gallofa? Gallofa lo único que tiene es que ser calculado. Es la desviación típica elevado al cuadrado, partido nx, etcétera, ¿vale? ¿Qué es el símbolo casita? Es el entero por exceso, ¿vale? Entero por exceso. Arriba, este simbolito por arriba, quiere decir si m fuese 43,8, esto sería 44, ¿vale? Entero, este símbolo es entero por exceso. La parte entera más, bueno, la parte entera más 1, sí. El entero por exceso, ¿vale? Si es 43,8, hay que ponerle 44. Entonces, esto sigue una distribución T de Student con m grados, ¿vale? Si recordáis, cuando las varianzas son iguales, era una T de Student nx más ni menos 2. Este no es una... Si queréis
Fijaros, aquí es una T de student nx más ni menos 2, y aquí es una T de student con m grados de libertad. Fijaros, aquí la fórmula, ¿veis el denominador? ¿Veis el denominador? ¿Veis este denominador? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué diferencia hay entre esta fórmula y esta de aquí? Que la varianza, como es igual, se ha sacado ¿qué? Se ha sacado factor común y después se ha estimado como la media. Y ahora, como las varianzas no pueden ser supuestas iguales, se sustituye cada una de ellas por S2X y la otra por S2Y. En un caso se distribuye T de student nx más ni menos 2, en el otro caso se distribuye con m, siendo m, lo tenéis aquí, gallofa, un pedazo de formulón. Pero ese formulón lo único que dice es en qué grado de libertad me tengo que mover. El otro es más fácil de calcular, nx más ni menos 2. Este no es tan simple. Y el estadístico cambia un poco, como veis. Uno es el promedio, se saca fuera y tenéis, esta es la estimación del promedio de las varianzas, promedio ponderado, ¿vale? Y este se pone la desviación de cada uno. ¿Se entiende la estrategia para comparar dos poblaciones normales independientes? Para comparar dos poblaciones normales independientes, lo que tengo que hacer es, primero, comparar las varianzas con un contraste que es un contraste que sigue una distribución f de Snedeker, ¿vale? Si sale hipótesis nula, iré por el camino de la, en vuestro caso, vuestra izquierda, como lo estáis mirando, y si sale H1, iré por el camino de la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, ese es el escenario del doble anidamiento de los contrastos cuando comparas dos poblaciones normales. Ahora, como sois unos hachas, sabiendo que esta es la distribución, sabiendo que esa es la distribución de ese contraste, me gustaría que intentásemos ver cuál sería la regla de decisión, cuál sería la zona de rechazo con este contraste, ¿vale? Es decir, ese es el estadístico, la distribución. Ahora, ¿qué solemos hacer? Suponer H0, fijar alfa y escribir esto. Si yo estoy aquí, H0 mu sub x igual a mu sub y, H1 mu sub x distinto de mu sub y, o lo que es equivalente, H0 mu sub x menos mu sub y igual a 0, mu sub x menos mu sub y distinto de 0. Hay alguno que cuando empiezo con los mu se pierde. Lo que acabo de escribir es que las medias sean iguales o que la diferencia sea 0. Que las medias sean iguales o que la diferencia sea 0. La diferencia entre la pérdida en carbohidrato y la pérdida en grasa, si son iguales o no. Dicho de otra manera, ¿cuál es la mejor dieta? Porque si son iguales, me da igual a los obesos severos darle una dieta con bajo carbohidrato o con una dieta con baja grasa, si la pérdida fuese la misma. Lo que estamos aquí intentando demostrar es que tratamiento es mejor para reducir el peso. ¿Se entiende la operación? Bien, aquí hemos supuesto, porque venimos de esta decisión, que las varianzas son distintas. Ahora vamos a suponemos H0, que es que mu sub x
menos mu sub i es 0, y por tanto mi estadístico de contraste, que era x media menos y media menos mu sub x menos mu sub i, que se distribuye en S2x nx más S2i ni, esto se distribuye con una t de Student con m grados de libertad. ¿Qué le pasa si suponemos H0? Que el mu sub x menos mu sub i, ¿qué vale? 0, ¿vale? Una pregunta fácil: ¿qué pasa si en vez de estar haciendo ese contraste, hiciese el contraste de que mu sub x menos mu sub i es 100? ¿Qué tendría que poner en donde pone mu sub x y mu sub i? 100. ¿Se entiende eso? Aquí yo ahora pongo 0, pero pongo 0 porque el contraste que se está realizando es mu sub x menos mu sub i es 0. Imaginar que estáis planteando que la diferencia sean 5 kilos. Contrasta si la diferencia entre una dieta y la otra son 5 kilos de pérdida. ¿Qué tendría que poner? Ahí donde pone mu sub x menos mu sub i, tendría que poner un 5, ¿vale? No siempre es... Lo habitual es hacer comparaciones de medias, pero hay veces que lo que se hace es comparar si la media es una cantidad, ¿vale? No perdamos de vista que el sistema sirve para hacer comparaciones de medias y para calcular, entre comillas, cuál es la distancia de verdad entre las medias, Por tanto, yo tendría esto. Este es mi estadístico de contraste. Esta cantidad de aquí, esta cantidad de aquí, esta cantidad de aquí es un ¿qué? Esto es un valor. El estadístico de contraste es un numerito, algo calculable, es un numerito. Ahora, ¿cómo es nuestro sistema judicial? ¿Cómo funciona? Nuestro sistema judicial, se reúne el jurado y ¿qué hace? Toma las decisiones basadas en distribuciones de probabilidad. Basada en distribuciones de probabilidad. ¿Cuál es el argumento? Enésimo repetición del argumento. La distribución es una T de Student. Una T de Student es una T de Student con m grados de libertad. Una T de Student se parece a una normal 0,1. Lo único que tiene las colas un poco más levantadas, pero se parece a una T de Student. La siguiente pregunta que yo os hago es: si fuese verdad la hipótesis nula, repito, si fuese verdad la hipótesis nula, si verdaderamente las dos medias fueran iguales, querría decir que la dieta baja en carbohidratos y la dieta baja en grasa tienen la misma pérdida. Si tienen la misma pérdida, las medias de las pérdidas, ¿cómo serían? Parecidas. Iguales es muy difícil porque recordar que estáis haciendo una muestra, pero ¿se parecería a qué? ¿Se parecería a qué? A las medias poblacionales. Y por tanto, el numerador del estadístico, ¿qué valor tendría? 0. Si ese valor fuese 0, si las medias muestrales se parecen, ¿tú tienes evidencias para rechazar la hipótesis nula? Si las medias muestrales se parecen, si una es pierdo 5 kilos y el otro pierdo 4,9, si esa es la media que observáis, esa diferencia es casi 0. Tú tienes evidencias para decir culpable. Recuerdo que para decir culpable, por tanto, si te mueves alrededor del 0, aquí, esto es zona no rechazo H0.
y tú te preguntas, me muevo alrededor de cero, pero ¿hasta dónde me tengo que mover? Como estás en un sistema judicial que fija el alfa, ¿cuándo empezaré a sospechar? Cuando la media, X media menos Y media sea como muy grande, que una media es mucho más grande que la otra, ¿vale? De hecho, ¿dónde estoy? Aquí. La media de uno es menos 5,7 y la media del otro es menos 1,8. ¿Vale? Así a primera vista, intuitivamente, ¿tú qué miras? Pues que una diferencia, repito, una diferencia de 4 kilos, la media es un centro de gravedad. Mover 4 kilos quiere decir que todos los valores se han movido 4 kilos. No uno, sino que todo el grupo, en media, tiene 4 kilos más respecto al otro, porque es la media. Para cambiar la media, tienes que añadirle 4 kilos a todos. Así a priori tú dirías, eso, las medias no se parecen. Ahora, si esa media fuese 5,7 menos 5,6, cada uno de los dos grupos, ¿tú qué estarías pensando? Estas dietas me da igual darles bajo en carbohidratos que darles bajo en grasa. Pero en este caso, después de 6 meses, has hecho la diferencia del peso al final menos el peso al principio, dices, en una pierdo 5,7 kilos de media y en la otra pierdo 2 kilos. Oiga, para bajar el peso a los obesos severos, ¿qué tengo que dar? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque vosotros solo estáis teniendo en cuenta la media. Falta saber si la variabilidad es distinta o no. Por ejemplo, yo siempre lo cuento porque esta distancia es significativa o no. Por ejemplo, el caso este era menos 5,7 menos 1, ¿cómo era? 1,8. 1,8 creo que era. Correcto. No es lo mismo esto y esto, que son unas variabilidades pequeñas y por tanto se puede entender que hay diferencias significativas, pero ¿qué pasa si tienes esto y la otra es así? A que la situación no es la misma, con la misma diferencia de medias, una situación es mucho más clara que la otra situación, ¿vale? Eso, ¿quién lo está ponderando? Eso lo está ponderando, si os fijáis, este denominador. Ese denominador. ¿Por qué? Tú tienes arriba la diferencia, ¿vale? Y abajo, ¿por quién estás dividiendo? Entre comillas, por una variabilidad ponderada. Si esas varianzas son muy grandes, si esas varianzas son muy grandes, que es el ejemplo azul, la variabilidad de abajo, ¿cómo es? Muy grande. Si esa variabilidad es muy grande, ¿qué le pasa al estadístico de contraste? Me he perdido. Correcto. Si esa variabilidad de abajo es muy grande, al dividir lo de arriba por una cosa muy grande, el número, ¿cómo se hace? Pequeño. ¿Y a qué tiende eso? Una cosa haciendo con una cosa muy grande abajo, ¿a qué? A 0. Y si estoy en 0, ¿qué pasa? Que no rechazo. En cambio, si las variabilidades son estas verdes, el denominador, ¿cómo es? Pequeño. Y si el denominador es pequeño, el contraste, un numerador fijo más un denominador pequeño, ¿qué le pasa?
que se magnifica, se hace todavía más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que te lleva ¿a dónde? Hacia las zonas de rechazo, ¿vale? Por tanto, solo comparando o mirando la media no tienes toda la información, necesitas la variabilidad, porque si no, esta situación que es muy clara, oiga, hay una diferencia de 5 kilos o de 4 kilos, esto tiene que ser significativo. Será significativo si las variabilidades, y eso, si las variabilidades son como tienen que ser, ¿quién lo está midiendo? El estadístico de contraste. Y una vez calculado el estadístico, lo miro sobre la distribución T de Student con m grados de libertad, ¿vale? Es decir, no miréis solo lo que son las diferencias de las medias, porque las diferencias de las medias solo no te dan toda esa información. Las variabilidades tienen mucho que decir. Fijaros que siempre tienes arriba las diferencias de las medias y abajo tienes una especie de desviación típica. Estás tipificando. ¿Eh? Aquí estás tipificando por la variabilidad de la resta, ¿vale? ¿Se entiende eso? Por tanto, lo que yo quiero decir es que ¿qué? ¿Dónde estará la zona de rechazo? En los extremos. Aquí tendré un alfa medios y aquí tendré un alfa medios. ¿Quién serán mis puntos críticos? ¿Entendéis ya por qué se llaman críticos? Se llaman críticos porque pasas de una zona de inocencia a una zona de culpabilidad. Es crítico. Si paso ese punto, tú a la cárcel. Te es significativo. ¿De acuerdo? ¿Quién es este valor entonces? Este valor es TM alfa medios. ¿Quién es M? M es casita de gallofa, lo que sea. Es un número entero. M, ¿quién es? Que nadie se pierda que M es todo esto, Esto es M. Pero M es un cálculo, no tiene más. M es un número entero, ¿vale? ¿Y quién será este extremo? De aquí. Esta es menos TM alfa medios, porque la T de Student es simétrica respecto del 0. La F de Snedeker no es simétrica, porque es siempre positiva. Por tanto, yo podré decir rechazo. Yo podré decir rechazo H0 al nivel alfa si X media menos Y media partido S2X NX más S2Y NY en valor absoluto es mayor que TM alfa, ¿vale? Es decir, perdón, ya estamos, alfa medios, efectivamente tiene que ser mayor que el punto crítico, ¿vale? Y lo pongo en valor absoluto porque este es un contraste bilateral, Si quisiéramos calcular el p-valor, el cálculo del p-valor, pues es X media menos Y media raíz de S2X NX más S2Y NY en valor absoluto es igual a TMP medios. Y este sería el valor que tendríais que calcular, que no es más que coger el estadístico,
no es más que coger el estadístico y calcular la cola que deja el estadístico. Calculo el numerito y veo cuánto valor me deja, cuál es el valor ese, que en este caso sería P medios, pues, porque es un contraste bilateral, ¿vale? Recordar que tenemos siempre las opciones de los contrastes unilaterales, unilateral a la izquierda y unilateral a la derecha.